La palabra que vamos a compartir hoy lleva como título El hombre celestial en el vaso hecho de tierra. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. Dejémonos llevar y ministrar por el Espíritu y la palabra. Versículo 31. Dice así: No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Existe una relación muy cercana entre lo natural y lo sobrenatural, entre el cuerpo y el espíritu. Hay una relación muy cercana. Si nosotros pusiéramos estos dos elementos en planos separados, si pusiéramos lo natural separado de lo sobrenatural, si pusiéramos el cuerpo físico separado del espíritu, dejaríamos de recibir muchos beneficios, muchas bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Hay una relación muy cercana y muy directa entre lo espiritual y lo natural, o podemos decir entre lo espiritual y lo material para los hijos de Dios. Si nosotros ponemos lo espiritual y lo material, lo natural, lo espiritual y lo físico en planos separados, entonces podríamos pensar que el Señor puede suplir nuestras necesidades espirituales, pero que no puede suplir nuestras necesidades físicas, naturales o materiales. Y de hecho, yo pienso que muchas veces funcionamos de esa manera, que separamos lo físico, lo material y lo natural, nuestras necesidades, ¿verdad? Las separamos de lo espiritual. Y por ejemplo, participamos en la iglesia porque pensamos que puede suplir nuestra necesidad espiritual. Pero cuando tenemos alguna necesidad física o material, no acudimos al Señor como realmente debiéramos acudir, sino que hacemos todo lo posible por nuestros propios medios para tratar de resolver aquella situación, pero no pensamos que el Señor realmente quiere resolver esa necesidad también, que no solamente es la salvación del alma, no solo es el perdón de los pecados, sino que hay una relación muy cercana entre la bendición espiritual y la bendición física y la bendición natural o material que nosotros necesitamos en este mundo. Amén. Por eso es que estamos hablando aquí de el hombre celestial en el envase o en el vaso hecho de barro, que es el cuerpo físico. El ser humano tiene necesidades en el alma, necesidades espirituales, pero también, como estamos en un envase de barro, tenemos necesidades físicas, naturales y materiales. Amén. Y hay una relación directa y muy cercana entre lo espiritual y lo natural. No debemos separar estas dos cosas. No debemos ponerlas en planos separados. Si nosotros separáramos eso, entonces perderíamos muchísimos de los privilegios que ya Cristo compró para nosotros. Y hoy estamos celebrando un culto de milagros. Y los milagros suceden y pueden suceder en todos los planos, ya sea en lo espiritual, como también en lo físico, en lo material o en lo natural de nuestra vida. Y no debemos separar estas cosas porque Jesucristo compró con su sangre beneficios, bendiciones, tanto para, lógicamente, para el ser interno, para el ser espiritual, como también para el envase de barro. Cristo compró bendición para el ser integral, para la persona integralmente. Espíritu, que es el orden, alma y cuerpo. Son privilegios que Cristo pagó en la cruz del Calvario para todo nuestro ser. La gran obra redentora de Jesús abarca y beneficia al hombre integralmente. Es decir, que se extiende hasta las necesidades físicas. No llega solamente al punto de lo espiritual. Como decir que el Señor me perdona los pecados, me salva, pero que yo tengo que seguírmela jugando en todos los demás aspectos de la vida, en todos los demás aspectos terrenales, y en cuanto a las necesidades de mi ser de tierra, somos de tierra, ¿verdad? El envase es de tierra. Y que yo tengo que jugármela como se la tiene que jugar el que no tiene a Cristo. De eso es de lo que está hablando aquí el Señor, porque Él dice en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos.
o en qué casa viviremos, o cómo haremos con el techo, o cómo pagaremos la luz, o cómo pagaremos el agua, o cómo compraremos lo que necesitamos. Dice, porque los gentiles, es decir, los que no tienen conocimiento de Dios, buscan todas estas cosas. Los que no le han abierto el corazón a Cristo buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, aquí nosotros podemos ver declaraciones directas y definidas de Jesucristo. Él no solo está diciendo que el Padre Celestial sabe, que conoce cuáles son nuestras necesidades, sino que definitivamente le está prometiendo que el Padre se compromete a suplir nuestras necesidades. Y por eso es que habla de vuestro Padre Celestial. Hay un vínculo estrecho, directo, entre lo espiritual y lo natural. Ahora, lo que dice es que no nos afanemos, diciendo que no nos afanemos, pensando qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Los que no conocen a Dios, los que no tienen a Cristo, buscan todas estas cosas. Nuestro Padre sabe lo que necesitamos, pero dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En lugar de buscar con afán, como los que no conocen a Dios, porque no tienen un Padre celestial. Ahora, cuando dice vuestro Padre celestial, se está refiriendo a hijos celestiales. Entonces se está hablando del hombre celestial. Esta palabra no le funcionaría a una persona que no es celestial, a una persona que no es nacida de nuevo, porque el Padre celestial es el papá del Hijo celestial. Entonces, esta palabra es para los celestiales, no para los terrenales. A los terrenales no les funciona. ¿Por qué? Porque el terrenal sí tiene que dedicarse con afán a buscar todas las cosas, a tratar de suplir las necesidades del envase de tierra a como haya manera. Pero como es para los celestiales, entonces dice vuestro Padre celestial. Ahí está hablando del hombre celestial, pero que está morando en un envase hecho de tierra. Lo que está diciendo también aquí es, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, los discípulos de Cristo no debían y no debemos buscar o afanarnos más bien en suplir las necesidades del envase de barro, que es a lo que el hombre natural está acostumbrado, a tratar de buscar con afán y suplir las necesidades a como dé lugar, con desesperación. Pero nosotros no debemos funcionar de esa manera, sino que lo que nosotros debemos hacer es buscar primeramente el reino espiritual de Dios, y al entrar en el reino, entonces encontramos la abundancia que llena todas nuestras necesidades. Buscamos primeramente el reino de Dios, el reino espiritual, es decir, buscamos primeramente lo celestial. Primero lo celestial porque somos celestiales. Hay necesidades en el hombre celestial, hay necesidades. Y nosotros tenemos que buscar saciar primeramente las necesidades del hombre celestial. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque, por supuesto, lo primero que sucede en nuestra vida es que nos predican el evangelio, le abrimos el corazón a Jesucristo, nacemos de nuevo y el hombre celestial es engendrado en nuestro corazón. Antes no estaba, pero ahora sí está porque es Cristo en nosotros. Ese hombre celestial tiene que alimentarse. Él necesita alimentarse. Él tiene que buscar de Dios. Tiene necesidad de buscar de Dios para estar fortalecido. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es satisfacer primeramente las necesidades del hombre celestial. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal o lo terrenal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En ese versículo 49 y en el tema en general, está hablando de que cuando Cristo venga, nosotros vamos a ser transformados y vamos a tener la misma imagen de Jesús, porque vamos a recibir un cuerpo glorificado. Pero también está diciendo aquí que
El hombre terrenal es de acuerdo al primer hombre que es Adán, es el hombre de tierra, pero los celestiales somos como Jesús, conforme a Jesús. El asunto aquí es que como hijos celestiales nosotros debemos buscar primeramente lo celestial y no lo terrenal. Los terrenales buscan lo terrenal, pero los celestiales buscamos el reino celestial de Dios y entonces nos es añadido lo terrenal. Ahora, ¿añadido a qué? Porque está hablando aquí de que las cosas, las necesidades del hombre terrenal son añadiduras. Todo lo que el hombre terrenal necesita, ya cuando nosotros estamos en Cristo, son añadiduras. Pero ¿es añadido a qué? A lo celestial. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A eso es que nosotros somos llamados. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cuáles son las necesidades del hombre celestial? Obediencia a Dios, santidad, fe, amor. Esas son las necesidades del hombre celestial. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, satisfaciendo las necesidades del hombre celestial en primer lugar, entonces la promesa de Dios es que cuando nosotros hacemos eso, lo demás es añadido. Pero lógicamente que nosotros necesitamos vivir de acuerdo a ese orden que Dios ha establecido. Tenemos que buscar primeramente satisfacer la necesidad del hombre celestial, que el hombre celestial está morando en nosotros, es Cristo en nosotros, pero está morando en un envase hecho de tierra que también tiene necesidades. Pero hay que suplir primeramente las necesidades del hombre celestial, porque si no, Dios no puede añadir, porque no va a encontrar a qué añadir. Si el hombre celestial no tiene sus necesidades suplidas, primeramente, cuando Dios busca para añadir, digamos que Dios busca entre nosotros los que estamos aquí. Porque aquí si decimos, bueno, levantemos la mano los que hemos aceptado a Cristo. Levantemos la mano los que hemos aceptado a Cristo. Los que nos hemos bautizado en Cristo, los que tenemos esa fe de que Cristo está morando en nuestro corazón. Ok, ahí está Cristo. Entonces usted dice, el hombre celestial, que es el Señor, habita en mí. Amén. Ok. Y Él tiene unas necesidades que debemos nosotros suplírselas. Nosotros tenemos que procurar suplir las necesidades de ese hombre celestial, que son estas cosas que les mencioné. La fe, la obediencia a Dios, la santidad, el amor de Dios y muchas otras cosas más que podemos añadir a esto. Cuando las necesidades del hombre celestial están satisfechas, entonces Dios tiene a qué añadir, porque las necesidades del cuerpo físico son añadiduras de Dios. Para los hijos de Dios, eso son añadiduras. El problema está en que Dios tal vez muchas veces viene y no encuentra, porque si no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, si no buscamos satisfacer esas necesidades del hombre celestial, primeramente viene Dios y no encuentra a qué añadir. Entonces los cristianos podemos pasar necesidades en el plano de lo físico, de lo material o de lo natural. Buscar el reino de Dios y su justicia no se trata solamente de haber aceptado a Cristo. Es que tenemos que seguir supliéndole las necesidades al hombre celestial, en primer lugar, durante toda la vida, hasta que Cristo venga. Para que Dios pueda seguir también añadiendo y supliendo las necesidades del envase de barro. Que en realidad, ¿cuáles son las necesidades del envase de barro? La comida, Jesús lo mencionó, vestir, abrigo, techo. Pero si nosotros invertimos el orden y aún como hijos de Dios, dejamos de buscar, de satisfacer las necesidades del hombre celestial, primeramente, y nos dedicamos a buscar, a satisfacer con afán las necesidades del hombre terrenal y descuidamos al hombre celestial y nos dedicamos al cuidado del envase de barro, entonces vamos a vivir como los que no conocen a Dios. Porque así viven ellos, porque ellos no tienen la opción de que Dios les añada, porque Dios añade al hombre celestial cuando el hombre celestial está fortalecido, cuando el hombre celestial está buscando lo que tiene que buscar, las cosas de arriba. Amén. Esto es muy importante porque, por supuesto, tenemos un enemigo que quisiera que nosotros vivamos como los que no conocen a Dios. Tenemos necesidades a nivel espiritual y siempre las vamos a tener de buscar al Señor. Porque Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, pero como Él estaba en un envase de barro, Jesús buscaba
satisfacer las necesidades del hombre celestial, porque Jesús es el hombre celestial. Primero fue lo que leímos en Corintios, el alma viviente o el hombre terrenal. Y luego el segundo hombre, que es del cielo, es el Señor. Nosotros tenemos a alguien que es del cielo, morando en nuestro corazón. Y ese es nuestro ser, es el hombre celestial. Nada más que mientras estamos aquí, habitamos en un tabernáculo de tierra. Pero el que realmente importa, el más importante, el principal, ¿cuál es? El celestial. Porque el celestial es eterno. El terrenal es temporal y al polvo volverá. Ahí se quedará el envase. Pero a veces vivimos afanados tratando de suplirle las necesidades a ese terrenal y nos olvidamos del más importante. Nos equivocamos. Muchos nos equivocamos al vivir de esa manera, al hacer las cosas de esa manera. Hay un error que muchas personas cometen, que nosotros no debemos cometer y tenemos que aprender bien esto. Que muchas personas buscan a Dios para que Dios les supla las necesidades del envase de barro. Piense un momento. Cuando las personas buscan a Dios para que Dios les supla las necesidades del envase de barro, están totalmente desorientadas. Porque nosotros debemos buscar a Dios para agradar a Dios, para hacer su voluntad. Nosotros no debemos buscar a Dios para que Dios supla las necesidades del envase de barro. Ahora, las necesidades del envase de barro son muchas. Incluye, por ejemplo, podría incluir y puede incluir hasta una pareja. Porque una pareja es parte de la necesidad del envase de barro. El hombre celestial o la mujer celestial no necesita un matrimonio o no necesita una pareja. Es el envase de barro. Entonces, digamos, si uno se acerca a Dios para que Dios me ayude a encontrar la pareja que yo necesito, no estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo tengo que acercarme a Dios para agradarlo. Porque entiendo que he tenido un problema de pecado y que la paga del pecado es muerte. Y yo necesito acercarme a Dios humillado para acogerme a su misericordia, acogerme a su amor, recibir su perdón, recibir su salvación, la salvación eterna y poner la mirada en lo eterno. Buscar a Dios para que Él me fortalezca, para que Él me ayude a vivir en santidad, para poderlo agradar. De esa manera yo tengo que buscar a Dios. Pero como les decía, si se comete el gran error de buscar a Dios para que Dios me supla o le supla las necesidades al envase de barro, que son muchas cosas. Pero todas esas cosas, incluyendo la pareja, son añadidura. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, si buscamos suplirle las necesidades, si trabajamos en suplir las necesidades del hombre celestial para fortalecernos en la fe, para crecer en la fe, para vivir en santidad, para agradar a Dios, entonces Dios va a añadir todo. Y si usted necesita una pareja, Dios se la va a añadir, porque eso es para el envase de barro. Eso es añadidura. Una esposa o un esposo es añadidura. Amén. Vean si es añadidura, que si alguno queda viudo o queda viuda, hasta tiene opción de volverse a casar para seguirle supliendo la necesidad al envase de barro. Amén. Pero el hombre celestial no necesita casarse. Por eso es que Pablo decía, si ustedes se pudieran quedar como yo, excelente. Porque Pablo no se casó, él era eunuco. Si algunos se pudiera quedar como yo, excelente. Dice, porque entonces se evitarían las aflicciones de la carne, las aflicciones que se dan en la relación de pareja. Pero si alguno tuviera el don de continencia, dice Pablo, si no lo tiene, mejor cásese, ¿verdad? Porque si no, entonces tiene problemas también, porque es mejor casarse que estarse quemando. Pero sí tenemos que entender que si yo me acerco a Dios para que Dios me dé una esposa, y yo busco a Dios para que Dios me dé una esposa, me estoy equivocando en la forma de buscar de Dios. No estoy buscando primeramente su reino, porque no estoy buscando agradarle. Estoy buscando agradarme. Es un poquillo complicadito esto, ¿verdad? Entenderlo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Satisfacer las necesidades primeramente del hombre celestial, que vive en un envase de barro. Pero todo lo que el envase de barro necesita para los hijos de Dios tiene que venir por añadidura. No es que no hay que trabajar, claro, hay que trabajar, pero Dios se va moviendo en todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que usted necesita. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted ocupa? Como hijo de Dios. ¿Usted cree que Dios no sabe que usted ocupa comer, o que ocupa vestido, o que ocupa una casa? ¿Usted cree que Dios no sabe que usted tiene una necesidad de una pareja? Pero Él quiere añadírselo, pero tiene que encontrar primero el fundamento para añadir aquel fundamento espiritual. Si el fundamento espiritual no está ahí, Dios no va a tener a qué añadir. Buscar primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. En Primera de Reyes encontramos una preciosa historia y un maravilloso milagro. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 8. Dice así: vino luego a Elías palabra de Jehová diciendo. Elías era un profeta de Dios, ¿verdad? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Perdón, antes de avanzar, para ubicarlos en el contexto, había una situación de necesidad, de hambre. Pasaron varios años sin llover. Conocemos parte de la historia de Elías, ¿verdad? Que él mismo oró para que no lloviera durante un tiempo por causa del pecado del mundo, ¿verdad? Pasaron 3 años y medio sin llover y comenzó a darse una gran necesidad en todas partes, por supuesto. 3 años y medio sin llover, se comenzó a secar el agua, ya no había comida y todo eso pasó. Y Elías estuvo en cierto lugar que fue donde Dios lo alimentó por medio de unos cuervos, le llevaba carne y todo. Y él estaba en un arroyo y ahí tomaba agua y Dios lo alimentaba, pero luego se secó el arroyo y él tuvo que irse. Pero Dios le dijo que se fuera para este lugar. Entonces él le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos muramos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Esta es una historia preciosa del amor y del poder de Dios. Pero aquí hay un principio. El principio de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios no le proveyó a esta mujer la harina y el aceite durante todo ese tiempo de una forma milagrosa, y eso nunca disminuyó. Pasaron los días y los días, pero esto no sucedió porque la mujer buscó esas cosas. Ella no buscó la harina, ni buscó el aceite. Ella no buscó satisfacer primeramente la necesidad de su cuerpo. Dice la palabra que Dios le dio la orden, Dios le habló de alguna forma y a través de Elías le habló a esta mujer para que sustentara a Elías. Y Elías llega y se encuentra con la mujer, le pide agua y luego le dice que le dé de comer. Porque Dios le dijo a Elías: vaya, y ahí hay una mujer, ya le di la orden para que ella le dé de comer a usted. Y pues Elías llegó y le dice a la mujer: pues aquí vengo, ¿verdad? Dame de beber y dame de comer. Porque eso fue lo que Dios le dijo a Elías. La mujer dice: lo que tengo es un puñito de harina, un puñado de harina. Voy a hacer unas tortas. Estaba recogiendo la leña para cocinar, darle a su hijo, comer ella y ya, se acabó. Y dejarse morir porque ya no había más que comer. Pero debemos de marcar esa palabra que Elías le dice a la mujer: haz como has pensado hacer, pero hazme a mí primero. Primero el reino de Dios. Buscar primero el reino de Dios. Agradar a Dios primero. Obedecer a Dios primero. Porque eso fue lo que Dios dijo. Lo que Dios le ordenó o le mandó a la mujer. La obediencia a Dios primero. Es como el diezmo. Le dice Elías: hazme a mí primero una pequeña torta. Una pequeña. No le dijo: hazme una torta grandota. No, hazme a mí primero una pequeña torta. Eso es como cuando nosotros le damos el diezmo al Señor. Que es como que Dios nos diga: hazme a mí primero una pequeña torta. Y le damos el diezmo, el 10% de lo que tenemos. Y a partir de ese momento, porque esta mujer buscó primeramente el reino de Dios
Buscó primeramente obedecer a Dios. Le obedeció y tuvo fe. Y nunca tuvo necesidad hasta que volvió a llover. Dios la alimentó. Así es como funciona. Primero es suplir la necesidad en nosotros como hijos de Dios del hombre celestial. Y Dios entonces va a añadir a eso. Entonces Dios va a añadir y Dios va a hacer milagros en nuestra vida. Porque nosotros tenemos que vivir una vida de milagros. Como hijos de Dios hemos sido llamados a eso. En realidad hemos sido llamados a vivir, a depender de milagros constantemente. Nuestra comida, nuestro vestido, todas las necesidades del hombre terrenal deben ser suplidas mediante milagros. Porque provienen a través del hombre celestial, a través de Cristo. Vienen de Dios. ¿Quién es el que nos alimenta? Como hijos de Dios. Y por eso no debemos buscar con afán estas cosas, sino tener fe. Trabajamos, pero con paz, con tranquilidad, con reposo. Debemos tener esa confianza de que somos hijos celestiales. Tenemos un Padre celestial. La orden, el mandato siempre ha sido: busca primero el reino de Dios. Y esta es la razón por lo cual lo natural, lo físico, lo material debe rendirse a lo espiritual, que es lo que estamos hablando. A fin de que Cristo sea para nosotros todo lo que está prometido en la Escritura. Que Cristo sea para nosotros todo lo que está prometido en la Escritura. Primero espiritualmente y luego física y materialmente. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La Biblia dice que Cristo es todo y que en Cristo está todo lo que nosotros necesitamos. Amén. ¿Está en la Escritura? Que en Cristo está todo lo que usted y yo necesitamos. Que en Cristo está la salvación, el perdón de nuestros pecados. Pero en Cristo también está nuestra comida, en Cristo está nuestro vestido, en Cristo está su pareja para los muchachos o muchachas, en Cristo está todo lo que su hombre celestial necesita y también todo lo que su envase o su vaso de barro de tierra necesita. En Cristo está todo, pero lo natural debe rendirse a lo espiritual. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es rendir lo natural a lo espiritual. Si nosotros nos dedicamos a buscar con afán las cosas, suplir las necesidades del hombre terrenal, buscando lo terrenal, si nos enfocamos en eso y descuidamos el fortalecer al hombre celestial, entonces Cristo no puede ser todo lo que Él prometió que sería para nosotros. Porque Cristo promete en su palabra que Él es todo. En Cristo estamos completos y lo tenemos todo. Pero tiene que pasar esto, tenemos que rendir todo lo natural, todo lo terrenal, todas nuestras necesidades, tenemos que rendirlas. Todas las necesidades del hombre terrenal tenemos que rendirlas al hombre celestial, para que Cristo se pueda manifestar. Porque si no, entonces vivimos como el que no conoce a Dios. Cristo no se puede manifestar y Cristo no puede venir a hacer todo lo que Él prometió ser, todo aquello por lo cual Él murió. Porque sabemos, como dice en Isaías, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Sabemos que molido fue por nuestros pecados, para lo espiritual. Eso es para el hombre celestial espiritual. Suple las necesidades del perdón. Molido por nuestros pecados para perdonar nuestros pecados y darnos salvación eterna. Pero también, Cristo no solo es eso. También dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Eso fue para suplir necesidades del envase de barro. Jesucristo fue llagado en su cuerpo, Él se enfermó. Su cuerpo de barro, su envase de barro en el cual Él vivió, su envase se llenó de llagas y de heridas, de enfermedad, para suplir nuestra necesidad, la necesidad de nuestro envase de barro. Pero para que eso suceda, primeramente lo celestial. Primeramente, suplir las necesidades del hombre celestial. Él no solamente experimentó la necesidad en la parte de su cuerpo físico, también experimentó la necesidad en lo material. Jesucristo tuvo hambre y tuvo sed y meditaba. Jesucristo ayunó 40 días sin comer y sin beber, siendo Dios el dueño de todas las cosas, y se negó a la comida y al agua y tuvo sed. Y cuando estaba en la cruz, Él tuvo sed y estoy seguro que tuvo hambre ahí también. Y dice la Escritura que Él se hizo pobre para que nosotros también fuéramos enriquecidos con su pobreza. Eso fue para suplir las necesidades del envase de barro. Él tuvo sed y tuvo hambre y se hizo pobre, siendo Él
el dueño de todas las cosas, pero Él lo hizo por nosotros y lo hizo en el envase de barro. Él lo experimentó para cambiar nuestra situación. Por eso nosotros tenemos que aprender a no vivir, como dice Jesús, no como los que no conocen a Dios, no como los gentiles, porque ellos no tienen un Padre celestial, nosotros sí. Pueden tenerlo si se convierten a Cristo. Cualquiera puede tener el Padre celestial si le abre el corazón a Cristo, pero debemos rendir todo lo natural, toda necesidad del envase de barro, todo, tenemos que rendirlo al hombre celestial, a lo espiritual, buscando primeramente agradar a Dios. Eso es lo primero. Y todo lo demás va a ser añadido. Todo va a ser agregado. Esa es la forma de vida que agrada a Dios. Por eso es el hombre celestial en un envase, en un vaso hecho de tierra. Eso es lo que somos. Ahora en Cristo, ¿verdad? Si Cristo está en nosotros, si Cristo mora en nosotros. Por eso es que cuando una persona llega a Cristo y tenía unas condiciones malísimas en un montón de campos, primeramente pues espiritualmente, lógico, y también enfermedades o necesidades materiales y problemas de toda clase, pero viene y le entrega la vida a Cristo y se somete al Señor y comienza a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y a suplir las necesidades del hombre celestial. Y entonces con el tiempo usted ve que todo cambió. Ahora está de lo más bien, tiene buena salud, no le falta nada, todo está de lo más bien. ¿Por qué? Porque esa persona le está permitiendo a Cristo manifestarse en su vida, que Cristo sea todo en su vida, porque está haciendo las cosas en el orden correcto. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente suplir las necesidades del hombre celestial. Y si no lo hiciéramos de esa manera, pues entonces viviríamos como los que no conocen a Dios. Yo no quiero vivir de esa forma. Hay que confiar en Dios, ¿verdad? Todo esto es por fe. Ve Romanos capítulo 8. Dice Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, y póngale atención, pero si Cristo, y yo tengo marcado ahí está, es lo que venimos hablando, es si Cristo está en nosotros. Porque si Cristo no está el hombre celestial, no hay nada con Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y vean qué interesante, dice el 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. No somos deudores a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriréis, dice, moriremos. ¿Somos deudores a qué? Al hombre celestial. Somos deudores al espíritu, al hombre celestial. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo aquí? Si Cristo está en nosotros, es el espíritu. A ese es al que nos debemos. Si Cristo está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, que la muerte está operando en el cuerpo físico. Aquí está hablando del proceso que se da. Si Cristo está en usted, usted tiene que saber que su cuerpo físico, por causa del pecado, está muerto. De hecho, un día se va a ir al polvo, ¿verdad? Está muerto a causa del pecado. Pero el espíritu de Cristo que mora en usted, el espíritu está vivo a causa de la justicia, es decir, a causa de la obra que Cristo hizo por nosotros. Entonces ahora usted tiene un espíritu vivo, un espíritu de vida, morando en su interior. Y si el espíritu, ese espíritu de Cristo que mora, si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. El cuerpo físico sufre la degeneración y el ataque de la muerte, de la paga del pecado. Pero al estar el espíritu de Cristo en nosotros, el hombre celestial, que es el espíritu de Cristo, cuando Él está fortalecido, cuando nosotros lo fortalecemos, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, buscando primeramente agradar a Dios, vivir en santidad, hacer lo correcto ante Dios, obedecerle, llenarnos de fe y de amor. Entonces, el hombre celestial vivifica el cuerpo físico, vivifica la carne mortal por su espíritu que está en nosotros. Que eso fue exactamente lo que pasó allá en la tumba, en Jerusalén, en el lugar donde Jesucristo estaba. Que el hombre celestial fue el que regeneró, el que vivificó el cuerpo, el envase de barro que estaba en la tumba. Porque Jesucristo resucitó con su envase de barro. Porque el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. Así es esto. El espíritu de Cristo es el que da vida. Y el espíritu de Cristo le da vida a nuestro cuerpo físico cuando Él está fortalecido. Porque si no, entonces, si no lo hacemos de esa manera, entonces vamos a perder el privilegio de la sanidad.
Vamos a perder el privilegio de la buena salud. Vamos a perder el privilegio también de tener las necesidades suplidas y hay que andar rasguñando entonces. Porque Cristo es todo. Para los hijos de Dios, para los hijos celestiales, Cristo es todo. Y en Él está todo, hermano. Por eso es que aunque vengan circunstancias muy difíciles en el mundo, puede pasar lo que sea en el mundo, pero si nuestro hombre celestial está fortalecido, hermanos, ese hombre celestial se va a encargar de todas nuestras necesidades. Él se va a encargar de todo. Porque así es como funciona el plan de Dios. Dios no tiene límites. Él no tiene problema para suplirle a nadie nada. Pero Él lo hace a través del hombre celestial, a través de Cristo en nosotros. Y termino con Deuteronomio 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó del mundo. ¿Saben qué gran cuidado tenemos que tener? ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios a través de Cristo? Tenemos que cuidarnos. No sea que por medio del hombre celestial, por haber buscado el reino de Dios y su justicia, las cosas estén muy bien. Porque la bendición de Cristo ha venido. Hemos recibido los privilegios de la obra redentora. Y entonces sucede que estamos bien espiritualmente o hemos estado bien y a causa de eso también hemos sido bendecidos en las otras áreas. Pero dice el Señor, cuídate de no olvidarte. ¿Por qué? Yo he visto, hermanos, personas y creo que hasta las he visto aquí mismo en esta congregación que han sido bendecidas por Dios porque se sometieron al Señor en un momento dado, pero se comienzan a olvidar de Dios. Se comienzan a olvidar y comienzan a dejar de buscar el reino de Dios y su justicia porque ahora tienen una casa grande, porque ahora tienen carro, porque ahora tienen plata para comprar comida y darse gustos, porque Dios los ha bendecido. Pero entonces comienzan a dejar de buscar el reino de Dios y su justicia y comienzan a dejar de fortalecer y alimentar al hombre celestial, que es el importante. Porque ahora tienen mucho, pero ese mucho, lo que luego dice la palabra es que no va a durar. Porque uno tiene que seguir, no solo es recibir, es conservar siempre la bendición de Dios. No nos olvidemos, si estamos bien, no nos olvidemos. Si por la bendición de Cristo usted está bien, su familia está bien, tienen salud, tienen buena casa, están bien económicamente, Dios los ha prosperado. Hermanos, no nos descuidemos, no nos olvidemos de nuestro Dios. No nos olvidemos que lo más importante es agradar a Dios. Porque si el hombre celestial se debilita en nuestro interior, todo lo demás va a caer. Amén. Las necesidades del envase, del vaso hecho de tierra son suplidas ahora en Cristo a través del hombre celestial, a través del Hijo de Dios engendrado en nuestro corazón, a través del Hijo celestial. Padre, te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús por el entendimiento que nos das. Señor, tú nos conoces y te agradecemos porque tu palabra nos alumbra el camino. Tú nos enseñas. Esta es tu palabra y tú nos estás enseñando, nos estás hablando, nos estás dando conocimiento de tu voluntad y de la forma como operan las cosas espiritualmente como hijos de Dios. Señor, te agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado en Cristo, Padre, que son muchísimas. También te pedimos que nos ayudes para no fallarte, Señor, para poner nuestra mirada en ti y que nuestra meta no sean las cosas de este mundo, no sean las no sean las cosas terrenales, sino que nuestra meta seas tú, Señor. Sea agradarte a ti, sea vivir para ti, que nuestra meta seas tú. Padre, y yo te pido esta mañana en el nombre de Jesucristo, que conforme a esa búsqueda del reino de Dios y su justicia de cada uno de los presentes esta mañana, tú extiendas tu mano de amor y de misericordia, hagas milagros, nuevos milagros, porque tú no tienes límites en la vida de aquellos que lo necesitan. Y que esos milagros de sanidad, esos milagros de prosperidad, de bendición en la vida de cada uno, sea un motivo más para buscarte,
para consagrar nuestras vidas a ti, Señor, porque podemos entender que tú eres todo para nosotros, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, porque estamos disfrutando de una grandísima misericordia, de un grandísimo amor a través de Jesucristo, Padre, porque viniste a llenarlo todo en nosotros. Nosotros que estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza, sin oportunidad, en la miseria del pecado y de la muerte, en un mundo de tinieblas. Pero ahora nos ha resplandecido la luz de Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Que esa luz, que esa llama de Cristo se encienda en nuestras vidas esta mañana por el Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros pueda experimentar ese amor, ese abrazo tuyo, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, porque tú nos amas profundamente, grandemente, y tú quieres lo mejor para cada uno de tus hijos. Padre celestial, qué bendición poder expresarlo así. Padre celestial, gracias te damos, y le damos un aplauso de adoración a nuestro Dios y Padre nuestro, y a nuestro Señor Jesucristo, y al precioso Espíritu Santo que está con nosotros. Gracias, Señor.